Hola, mi nombre es Sergio Vargas y quiero invitarte a compartir este espacio de diálogo e interacción llamado El Ciudadano, cuyo principal objetivo es mostrarte a aquellas personas que por su historia de vida, profesión o vocación de servicio le aportan valores a la sociedad, porque vos y yo tenemos un gran desafío, dejar de ser habitantes para ser ciudadanos. Hoy vamos a conocer a un ciudadano por quien siento una profunda admiración. Su nombre, Alberto Moisés Sánchez, más conocido como el Chino, de profesión economista, pero toda su vida y toda su vocación estuvo puesta al servicio de la política. Vamos a conocer a una de las mentes más brillantes en la política salteña. Dicen que los grandes acontecimientos del hombre, como pensar, hablar, discutir y resolver, muchas veces suceden en un café. Ahora, cuando uno habla del peronismo y de política en Salta, Alberto Moisés Sánchez, el Chino, es el nombre. Pocas personas como él pueden caracterizar los distintos procesos políticos que vivió nuestro país y nuestra provincia en los últimos 40 años. Un verdadero animal político, dueño de una mente privilegiada que considera a la política como la madre de todas las artes. En un café, su oficina ambulante es la cita obligada. ¿Qué dice el diario, chiquito? Fue un placer, realmente, que podamos compartir este cafecito y poder hablar. ¿Por qué te decidiste por la política, Chino? Bueno, siempre la política es una pretensión y la pretensión es hacer el bien. Hay un amigo que siempre me cruza y me dice, ¿qué andas haciendo? Bueno, ¿qué ando? Le digo yo, le digo, ¿y vos? Haciendo el bien sin mirar a quién, me contesta. Creo que ese es un poco la política, es el otro. Y justamente lo interesante de este proceso es que el otro, los tiempos que vienen, y son tan rápidos que justamente es una característica de la etapa, ¿no? Sabemos sé que sos afiliado al peronismo y ya quedan pocos peronistas. ¿Por qué el peronismo? ¿Por qué te afiliaste al peronismo? Bueno, yo digo que la política justamente la acción política es la mayor virtud. Y creo que en la historia política el peronismo justamente es una virtud. Parece un hecho maldito, pero el peronismo creo que se creó el peronismo, ¿no es cierto?, para que aparezcan las virtudes de este país. Entre otras cosas, por eso creo que por esa visión apareció el Papa y muchas otras cosas aparecieron, digamos, o aparecieron los cabecitas negras. Pero el peronismo creo que también sufre un proceso de transformación. El peronismo no es el PJ, digamos, el peronismo es mucho más amplio. Antes era mucho más amplio que un movimiento social, era un movimiento de masa, pero era mucho más amplio que eso. Luego fue un partido, se transformó y fue un partido, ahora es una identidad cultural. Es parte de la cultura, es un argentinismo. El otro argentinismo creo que es el radicalismo. Y bueno, creo que esos son los dos actores centrales en la vida política del país. Y bueno, si uno no es o peronista o radical, creo que no puede plantearse grandes cosas. Mira, vos estás caracterizado dentro del peronismo como una persona filosófica, ¿no?, a la hora de describir los procesos políticos que vivimos. Y me gustaría que me contestes desde ese lugar, ¿qué es para vos la política? Te decía yo, la política es la mayor virtud, creo que es, así como la filosofía es la madre de todas las ciencias, creo que la política es la madre de todas las artes. Sí, creo que uno lo dice medio con liviandad, pero después en el proceso cotidiano es donde uno pone en juego las cosas más importantes de uno. Porque fíjate vos,
Un pintor, bueno, la hace un genio, ¿no? Una buena pintura la hace un genio. Ahora, hacer en cierta manera el cerebro de toda la sociedad o el andar histórico de toda la sociedad, por eso digo, la política es la madre de todas las artes, es el hacer, es el todo. ¿Y cuál es tu rol? Vos hablabas de un rol. ¿Cuál es tu rol dentro de la política? ¿Cómo te definirías tu rol? Bueno, creo que el rol te va dando las circunstancias. Creo que yo en esta circunstancia, en otras circunstancias fue distinto, digamos. Yo creo que no, yo era partícipe, pero no podía actuar. Creo que este proceso político, principalmente en Salta, y principalmente por la presencia de un gran amigo y compañero que es el gobernador, me pone en el brete de tratar de analizar y de mirar a la sociedad, de interpretarla y decirla, digamos, enunciarla, ¿no es cierto?, cómo es ese proceso político, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo que ese es mi rol un poco. Siempre, yo lo digo en broma, me preguntan, ¿y vos qué haces o quién sos? Yo digo nadie, pero el nadie de Homero, digamos, el que trata de buscar las razones profundas de la sociedad. ¿Qué es para vos la militancia? Creo que la militancia, bueno, esa es otra cosa. Vos sabés que yo me ocupo de esas cosas, ¿no? Digo yo, che, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es el radicalismo? Che, ¿qué es? Porque lo que es más importante que el tener, digo yo. Porque si uno, digo yo que siempre uno cuando más tiene, menos peronista es, o menos radical es, cuando uno más tiene. Porque el proceso es dar, el proceso político es dar. Eso es muy difícil de entender por muchos políticos, ¿no? Es muy difícil. Bueno, en otras épocas, en la década, digamos, fundacional o dogmática del peronismo, ¿no es cierto?, la militancia era la movilización de masa, digamos, es participar de la movilización de masa o estar a cargo de un cuerpo sindical o político que tenga capacidad de movilización. En la época, luego del 83, ¿no es cierto?, con la caravana, con las caminatas, comenzó a transformarse. Entonces, el método, para decirlo en términos sociológicos, o la importancia de cómo construir el consenso social, era otra, o la militancia, como vos acabas de decir, era de otra manera, digamos, era estar en la vida partidaria, ¿no es cierto?, estar en el consejo del partido, social, participar en la vida partidaria, porque desde ahí vos podías ser candidato, ¿cierto? Creo que en esta etapa es la pregunta, es una gran pregunta, no es una pregunta cualquiera. Che, ¿y en qué consiste hoy militar? Porque la gente se encuentra y dice, yo quiero ayudarlo al gobernador o al diputado, ¿cómo hago? Y entonces venimos de una etapa en donde dice, che, ¿para quién trabajás? ¿O de quién sos? Y ya nadie se transformó, digamos. Homero, nadie. ¿No es cierto? Y entonces lo que digo yo es eso. Ahora la militancia consiste en tratar de movilizar, pero no los pies, porque ya terminó el proceso de movilización de masas. Terminó de ir a la plaza. Claro, las conciencias, digamos. ¿A través de qué? Y bueno, estamos acá, digamos, ¿a través de qué? Quizás en el café, pero principalmente con los medios de comunicación, porque la revolución está profundamente vinculada con los tres procesos revolucionarios en la tecnología comunicacional, que te acerca, en las ciencias de la comunicación y en el nuevo alfabeto que emerge. Una pregunta que muchos quieren escuchar es ¿por qué le ganó Macri el peronismo? Yo creo que principalmente porque los principales actores del peronismo hicieron lo posible para perder. Creo que es una elección en donde creo que si se ponían de acuerdo y actuaban en la misma dirección y con la misma fuerza, el poder presidencial, el poder de los gobernadores, el poder del peronismo movilizado, el poder de un actor central, interpretar las palabras del Papa, era muy difícil que el peronismo pierda, ¿no es cierto? Perdió porque esos actores no se pusieron del todo de acuerdo. Por ejemplo, digamos,
Yo creo que los que más responsabilidad tenían son los más responsables. Es decir, no es posible que en el proceso de lucha por el poder no haya recursos. Es decir, el poder que no tenga recursos, bueno, no había recursos. Es una enorme voluntad y una enorme cantidad de militantes que la pelearon sola. El peronismo estuvo presente. La dirigencia peronista, para decirlo en términos tuyos, no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Qué es ser un buen ciudadano? Creo que ser un buen ciudadano es, para mí, esencialmente es ser parte de la vida política, ¿no? Y parte de la vida política no se es únicamente siendo parte de la vida partidaria, luchar por el poder, luchar por el poder, sino que ser un buen ciudadano es, yo digo, ser el mejor artista, ser el mejor deportista, ser el mejor científico, ser el mejor técnico, ser el mejor maestro, ser el mejor policía, ¿cierto? Y por supuesto, al político se le pide todas esas cosas juntas. ¿Y vos te consideras un buen ciudadano? Pretendo, como te digo. Mi vida política siempre es una pretensión, tratar de hacer las cosas bien. Y uno en el camino, cuando uno se da cuenta de los errores. Y es mucho más importante trasladarle a las generaciones futuras, ¿no es cierto?, los errores, ¿no? Nosotros yo pertenezco a una generación en donde está presentado como si fuésemos todos héroes o todos malditos, digamos, ¿no? Y no fue así. Creo que fue una etapa difícil, de una juventud con muchos ideales, pero también, como bien nos dijo en un momento Perón, imberbe, ¿no? Muy pendejo, con muchos ideales, pero me parece que no podíamos comprender ese proceso, ¿no? Realmente fue un placer. Hace muchísimo tiempo que nos conocemos, somos amigos, y hay cosas que a mí en mi relación de amistad con vos me marcaron mucho. Vos fuiste una de las personas que en su momento, hace mucho tiempo, me regalaste el primer libro que yo pude leer. Soy tan insolente que decidí escribir uno. Entonces, te quiero obsequiar el libro que publiqué el año pasado y que tiene que ver con esta construcción de algunas claves para militar y elegir en esta política que viene, ¿no? En esta política de redes sociales y demás. Así que, mi querido amigo, te quiero obsequiar el libro. Gracias. Vos sabés que yo siempre cuento estas historias, y entre medio de las historias que cuento la historia tuya y cómo me impactó ese día de que te diste vuelta. Y me dijiste, porque, bueno, vos andabas en una situación económica jodida y yo te daba una mano, entonces vos te diste vuelta después de que te había dado para pagar un plato de comida. Pensión, y me dijiste, ¿sabes qué, Chino? Yo quiero ser tu amigo. Sí. Yo quiero seguir siendo tu amigo. Y bueno, caminamos por Callao y ahí te regalé el libro de García Márquez, ¿no? Sí. Y la 100 años de soledad. Fue un enorme orgullo para mí después cuando estudiaste y te dedicaste tu vida a la universidad. A escribir a la universidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hace 20 años que hablo con el chino y aún hoy no pierdo mi capacidad de asombro y de admiración por un ser humano brillante, de una infinita humildad y de una enorme vocación de servicio. Y cada vez que lo observo y lo escucho me pregunto, ¿cómo es posible que siempre fuera un testigo privilegiado de tantos y variados hechos políticos? Y siempre la respuesta me remite a una frase que le dijo el extinto senador nacional don Vicente Leonidas Sadi. Para que haya una estrategia, tiene que haber un estratega. Y para que haya un estratega, tiene que haber un patriota. Pero desgraciadamente, todavía en nuestro país, los patriotas mueren.